Bueno, entonces, a propósito de nuevos modelos y retos para el enfermero en el uso de antimicrobianos, de esta charla, ¿qué esperamos? Vamos a mirar un poco de enfermería, modelos de cuidado y práctica de enfermería, administración de medicamentos, lo relacionado como con seguridad del paciente y como cuáles son las condiciones que tenemos que tener para administrar medicamentos y la normatividad que hoy nos rige. Bueno, sabemos que nuestra profesión, enfermería, es una ciencia debido a que nosotros adquirimos conocimiento, lo aplicamos, lo experimentamos, obtenemos unos resultados y con eso sacamos enfermería basada en la evidencia, con lo cual nos desempeñamos en nuestra profesión. Asimismo, como ciencia, existe una relación directa entre el binomio teoría-práctica. O sea, para llegar a la práctica necesitamos teorías, necesitamos basarnos en un modelo que cada uno, cada institución o cada grupo de pacientes que tenemos para atender define que vamos a aplicar para poder llegar a esa práctica. Y las teorías pues son la base que nos guía a la práctica, ¿cierto? Esa es la base de nuestra profesión, desde el principio nos la están diciendo, a veces salimos y la aplicamos, hay mucha responsabilidad de las instituciones en que cuando estamos en la academia empezamos a recibir una cantidad de teorías, pero cuando llegamos a la práctica llegamos a un hacer que a veces no está guiado por una teoría, pero ahora pues una responsabilidad compartida entre las universidades, los profesionales y las instituciones, tenemos que basar nuestra práctica en una teoría según los pacientes que nosotros atendamos. Cuando pasamos de la teoría a la práctica, ¿qué es lo muy importante que tiene y que es nuestra responsabilidad? Es que tenemos que involucrar la integralidad del paciente. No lo vemos solo con su enfermedad, sino que lo vemos de manera integral. Enfermería basada en la evidencia es lo que nosotros obtenemos cuando pasamos de ser principiantes, cuando pasamos de ser, experimentamos nuestro primer acercamiento a la vida profesional y con la experiencia y con la aplicación del conocimiento y las teorías vamos llegando a ser expertos y poder lograr realmente aplicar esa enfermería basada en la evidencia, sacar investigaciones y resultados importantes de lo que hemos aprendido solo con el desempeño y con lo que nosotros hacemos en el día a día. Logramos un conocimiento a profundidad del estado del paciente que involucra todo, o sea, que involucra un conjunto de cosas, que involucra el paciente desde su ser, que involucra al paciente desde lo que le duele y también involucra al paciente desde su enfermedad. Ese es el objetivo grande de poder tener un modelo, ese es el objetivo grande de los modelos de cuidado, involucrar a un paciente de manera integral, conocerlo a profundidad para poder satisfacer las necesidades, que muchas veces esas necesidades no están ni tan siquiera enfocadas a la patología de base, sino que las necesidades del paciente van más allá de esa enfermedad que el paciente tiene. La práctica, obviamente, además incluye lo que nos convoca principalmente en todo este día, la administración de medicamentos. Y esa administración de medicamentos está cubierta y acompañada por una normatividad que es el conocimiento y que la tenemos que conocer y cumplir y que le aplica un principio de derecho que vamos a ver más adelante cuando veamos la normatividad, y es que la ignorancia no nos exime del cumplimiento de la ley, lo que significa que si tenemos una normatividad escrita, que si vamos a modificar una norma y vamos a escribir nuevas cosas, el hecho de que la conozcamos o no nos exime cumplirla. El papel del enfermero es esencial mediante prácticas seguras en la administración de antibióticos y especialmente en la administración de antibióticos, porque resulta que los antibióticos son los fármacos de uso más frecuente entre todos los grupos de medicamentos y son los grupos donde más errores se cometen, y está demostrado por la literatura. Los antibióticos son sustancias antimicrobianas que suprimen el crecimiento de microorganismos y que con esa condición pues tenemos que tener una cantidad de aspectos
a tener en cuenta en la administración de ellos. Ahora vamos a ver en la administración de medicamentos, que obviamente incluye los antibióticos, pero que es una cosa a nivel general, cuáles son las condiciones básicas de quien los administre. O sea, independientemente de que los administre sea la enfermera, el auxiliar de enfermería, un médico, un especialista, o sea, cuáles son las condiciones que se requieren y cuáles son los conocimientos que nosotros debemos de tener para esa administración de medicamentos. 2 de la tarde, 12 minutos, mucha atención. Audifarma, que es una de las mayores distribuidoras de medicamentos del país, asegura que en promedio a diario en Colombia se presentan 5 errores relacionados con la formulación, entrega, administración y uso de los medicamentos. Audifarma recopiló información reportada en 71 ciudades del país durante 8 años y encontró en total 14.783 errores de medicación. La mayor parte se detectan previo a que llegue incluso al paciente, al mismo usuario. Y obviamente en ese momento se busca hacer la corrección para evitar que efectivamente el paciente reciba un medicamento que quizás no necesita. Errores potenciales o detectados tempranamente que, según el grupo de investigación, en su mayoría involucraron factores humanos. Y es inherente la posibilidad de causar un error a la condición humana. Los posibles errores que se presentan están en el simple hecho de que, por ejemplo, la persona que puede generar la dispensación coge una caja de un color rojo que corresponde a acetaminofén por otra caja. Para Jesús Becerra, del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional, los errores de medicación son un reto en el cual se han dado avances como la formulación electrónica. Enfatizó en que este es un proceso en el que todos tenemos responsabilidad. A los médicos en su oficio de diagnosticar, a las enfermeras en el apoyo y la educación sanitaria a los pacientes y a los farmacéuticos que en las farmacias hagan esa labor. Y por supuesto también hay responsabilidad del paciente. Los pacientes tienen dificultades para recordar sus medicamentos. No hay una cultura de tener la lista de medicamentos que estoy tomando en casa cuando voy a la consulta con el doctor. Yo como paciente, ¿qué puedo hacer? Venga, cada vez que voy a mi farmacia por mis medicamentos, verifico que efectivamente lo que me entregan es lo que yo tengo formulado. El estudio concluye que los mayores errores de medicación se presentan en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Pero resulta que con este estudio, pues que por ser realizado por un laboratorio que, digamos, no puede entrar de manera total a las instituciones, podría tener un subregistro supremamente grande, ¿cierto? Un subregistro gigantesco, pero basados en estos datos que es de nosotros y que nos están diciendo que Antioquia es uno de los departamentos con más eventos adversos medicamentosos, encontramos que la Guía Técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente que nos dio el Ministerio de Salud dice que solamente el 6% de los eventos adversos que se reportan de lo que en realidad sucede. Y si llevamos esos datos que nos dieron así de manera muy escueta, sabiendo que probablemente ya viene con un subregistro más grande, de esos 14.873 errores, realmente fueron 247.883 errores. Y si miramos los incidentes, que son los que no nos llegan al paciente y que no logramos realmente hacerle un daño importante al paciente, que también nos dice la guía con estudios claros de que los incidentes son 300 veces más frecuentes que los eventos adversos, lo que significa que realmente esos 14.800 errores estuvieron acompañados de 743.649 incidentes. O sea, esto es un problema serio que nos ha costado vidas. A veces han salido por las noticias las cosas más graves que suceden y han ocurrido en nuestro departamento, en nuestra ciudad, pero realmente la mayoría de cosas no se saben, la mayoría de cosas quedan solamente en cada uno de los servicios donde nosotros trabajamos y realmente hemos producido con el actuar y con el error y con no tener en cuenta todos los aspectos, hemos tenido muertes, incapacidades, discapacidades producidas por estos errores. O sea, es algo a lo que conscientemente tenemos que apuntarle, es algo a lo que conscientemente le tenemos que trabajar para lograr impactar y que nos tiene que mover, o sea, nos tiene realmente que preocupar como el resultado que estamos obteniendo con los eventos.
La administración de medicamentos es un cuidado de enfermería no delegable. Eso lo dice el Código Deontológico, como vamos a ver ahora, pero en el país tenemos muchísima variabilidad y Antioquia es uno de los departamentos que menos o que más delega la administración de medicamentos. Apenas estamos iniciando en diferentes instituciones a pensar que ese aspecto es algo que tiene que tener un conocimiento y que debe de ser un cuidado profesionalizado, porque la administración de medicamentos es un acto de cuidado. Entonces, Antioquia todavía apenas estamos descubriendo y explorando, pero le tenemos que, de manera consciente y de un trabajo de verdad continuo, trabajar al asunto de que los medicamentos son nuestra responsabilidad, que los medicamentos es un aspecto al que le tenemos que poner toda la atención, porque no podemos estar generando todavía todas estas consecuencias de los mismos. La correcta administración de medicamentos requiere entre 80 y 200 acciones, o sea, cada acto, cada detallito, si se ha contado, tiene entre 80 y 200 acciones que están agrupados en 5 grupos, valga la redundancia: prescripción, unas acciones en la parte de prescripción, unas acciones en la parte de transcripción, unas acciones en la preparación, unas acciones en la dispensación y en la administración. Cada una de estas partes tiene muchas cosas y muchos actores, no solo enfermería, que tienen que participar, y de todos esos actores, cada medicamento tendrá que tener la atención para poder evitar, o sea, habrá que controlar 80 a 200 puntos para poder evitar que realmente produzcamos un error en la administración de los mismos. El Tribunal Nacional Ético de Enfermería nos dice que los requisitos en la administración de medicamentos, o sea, qué requisitos hay que tener, independientemente del actor que lo administre. Conocimientos en farmacocinética, cómo se absorbe, cómo se distribuye en el metabolismo y cuál es la acción de ese fármaco que vamos a administrar. Y en farmacodinamia, cuáles son los cambios en el organismo debido al fármaco que estamos administrando. Que tenemos que tener y conocer los efectos terapéuticos, los efectos secundarios, los efectos adversos, tóxicos, cuáles son las interacciones que hace ese medicamento que vamos a administrar con los medicamentos o con otros, con qué se debe administrar, a qué horas, en qué momento, cuál es la mejor absorción, se absorbe mejor con el estómago lleno o el estómago vacío. Tenemos que tener una formación integral en conocimientos técnicos, científicos, éticos e interpersonales, porque tenemos que llegar al paciente y saber con el paciente cómo le ha ido con las dosis previas de lo que le voy a administrar, cómo se sintió, qué le dio, ha tenido reacciones adversas, qué sentimientos le produce, cómo contrarresto los efectos de lo que le estoy poniendo, para que se sienta mejor no solamente en la parte física, sino para que se sienta mejor en su estado emocional. Tenemos que tener conocimiento de los protocolos institucionales y guías de manejo, porque a pesar de que podamos tener mucho conocimiento en un área, cuando pasamos de una institución a otra, cambiamos de pacientes con unas patologías diferentes. Esas patologías pues incluyen nuevo estudio de esa nueva terapéutica que me encuentro, que tengo que administrar en esas nuevas instituciones, y por lo tanto las guías institucionales y los protocolos son indispensables, conocerlos. Y tenemos que tener además conocimientos previos a la administración segura de medicamentos en tecnologías, en la programación de las bombas de infusión, qué tienen programado, cómo las puedo utilizar de manera adecuada, cuáles son los, digamos, lo que administro, cómo estar segura, cómo comprobar que lo voy a administrar en las unidades adecuadas, que realmente haya una programación de ellas, y bombas pues muchas, variables, diferentes, incluso entre las mismas instituciones puede haber varios tipos de tecnologías.
dispositivos y vías de acceso, qué se puede administrar por vía periférica, qué por vía central, cuáles son los efectos de administrarlo por una vía u otra, anatomía y fisiología, porque tengo que saber en dónde se puede administrar un medicamento según la vía subcutánea, muscular, intravenosa, conocimientos en farmacología, conocimientos en fluidoterapia y obviamente con la adopción de un modelo de cuidado que permita ver de manera integral al paciente. En la valoración del paciente, ¿qué debe de hacerse cada vez que se va a hacer la administración de medicamentos? Es que de hecho, en algo que estaba leyendo ayer decía que cuando se administran medicamentos en un turno laboral, el tiempo que se dedica solo a esa acción es el 40% del tiempo. O sea, realmente la mitad del turno debería estar dedicada a las acciones de la administración de medicamentos, el resto para todo lo otro. Pero ¿de qué nos dice eso? Que el resto son muchas otras cosas, lo que significa que probablemente el mayor tiempo que invertimos es en el tiempo que dedicamos a todo el proceso de administración de medicamentos. En la valoración del paciente, pues hay que tener en cuenta la exploración física. En el caso de los antibióticos, identificar cuál es el foco de infección del paciente, cómo ha evolucionado con lo que le estoy administrando, cuál es el reporte que voy a dar a ese tratante de si el paciente está mejorando o no, detectar eventos adversos previos con medicamentos administrados, verificar compatibilidades, plan de acción de enfermería, las metas de enfermería y los problemas identificados en ese paciente, si tienen relación o afectan ese proceso de administración de medicamentos que voy a hacer, verificar los exámenes de laboratorio, función renal, función hepática, estado metabólico, reactantes de fase aguda si están mejorando en el caso de los antibióticos, coagulación, función endocrina, una cosa tan simple como conocer que cuando uno administra antibióticos del grupo de aminoglucósidos, esos antibióticos siempre afectan la función renal, entonces yo todos los días tendré que vigilar la creatinina en ese paciente y antes de la próxima dosis ver que si se afectó tengo que informar porque probablemente hay que hacer un cambio en la terapéutica que está recibiendo el paciente. Con relación a la administración de antibióticos, ¿cierto? Adicional a lo otro que aplica a todos los grupos de medicamentos, pues nosotros en enfermería tenemos que tener un compromiso grande con la disminución o al menos que no crezca la resistencia antimicrobiana, que ampliamente verán eso en otra de las charlas del día de hoy, cuál es la problemática tan grande. Y ese compromiso no solamente es el compromiso institucional, es el compromiso por fuera, es el compromiso de que ustedes nos ven vestidos con un uniforme y todo el mundo viene a preguntarnos que si puedo tomar esto, que si puedo tomar aquello, un compromiso grande con la resistencia antimicrobiana. Tenemos que garantizar en el área hospitalaria los horarios y dosis, o sea, hay que conocer de los antibióticos que administramos, cuáles son las dosis valle, las dosis pico, si yo me paso 2 horas en la hora en la que debo de administrar un antibiótico, lo que no pasa con otros grupos de medicamentos, realmente cómo afecto esa dosis pico del paciente y estoy, digamos, disminuyendo la efectividad del antibiótico y obviamente evitar daños colaterales. En normatividad, vuelvo a lo que les dije al principio, la ignorancia no exime el cumplimiento de la ley y toda ley, habiendo sido promulgada, han de conocerla todos. Sobre esta premisa les es imposible a las personas manifestar ante un evento adverso que no cumplieron con la ley porque no la conocían. Máxime cuando por razón al cargo que desempeñan deben conocerla so pena de incurrir en negligencia. Y eso es una cosa muy grande que nosotros tenemos que tener en cuenta porque a nosotros hasta hoy nos rigen estas 2 leyes, que es la Ley 266 de 1996, en la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia, que habla de la autorregulación y autocontrol profesional, y la Ley 911 del 2004, donde se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión en Colombia, o sea, la rama de la ética,
que trata de los deberes, especialmente de los que rigen las actividades profesionales, y que en medio de estas dos leyes que nos rigen, pues nos hablan de que la administración de medicamentos es un acto de cuidado, de que es una competencia del profesional de enfermería, de que dependiendo del nivel de la atención y la calidad del cuidado tenemos que definir quién debe de ser el responsable de la administración de medicamentos, de que tenemos que tener una disponibilidad en todas las instituciones de protocolos de atención, de protocolos de administración de medicamentos bien definidos, y que la delegación es según las circunstancias. Lo que nos quiere decir esto es que realmente nosotros subestimamos esa delegación. O sea, nosotros realmente así lo vivimos, así estamos la mayoría de las instituciones, delegamos esa administración, pero realmente la supervisión es muy poca. Nosotros damos por hecho que simplemente el auxiliar de enfermería lo hace, que simplemente ellos saben cómo hacerlo, y esa supervisión que damos es muy corta, además de que tenemos que pensar que en las áreas de riesgo, en las áreas de gran complejidad, no puede ser delegado esta actividad, definitivamente tiene que ser una actividad y que haga el profesional de enfermería. Para concluir, pues tenemos unos retos en la profesionalización del cuidado, que es la formación en todos los aspectos mencionados, el conocimiento de la ley, adquirir experiencia, porque no solamente con el conocimiento, también la experiencia es la que hace que cada vez podamos disminuir o cerrar esa brecha de eventos adversos que tanto tenemos, y tener en cuenta que la administración de medicamentos requiere conocimiento, no entrenamiento. Eso era lo que quería compartir con ustedes.